Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron sus fiestas? ¿Sí? ¿Comieron pozole? ¿Quién comió pozole? Ok, ¿quién comió pambazos? ¿Quesadillas? Esquites y elotes. No, hombre. ¿Cuántos kilos subieron? Qué privilegio poder compartir la palabra con todos los que están aquí, los que están en línea. Bienvenidos. Hoy era un día que se antojaba como quedarse en casa con las cobijas, ¿verdad? Qué bueno por todos los que están aquí y los que están en casa, pues espero que estén con un chocolate caliente. Quiero empezar diciéndoles que les amo con todo mi corazón a cada uno de ustedes. Y hoy la palabra que vamos a compartir, vamos a seguir hablando acerca del Evangelio, pero ¿se acuerdan que la semana pasada hablé acerca de la gracia? ¿Qué es la gracia? Hoy vamos a continuar con este tema y le pusimos por título Viviendo por gracia. Viviendo por gracia. Y yo les hacía la pregunta la semana pasada y hoy se las vuelvo a repetir. ¿Ustedes saben definir qué es la gracia? Ya la semana pasada dimos un poco de definición, ¿verdad? De qué es la gracia. Pero después de saber qué es la gracia, ¿podrías decir que estás viviendo en la gracia? ¿Sabes por qué estás viviendo en la gracia? Se oye mucho hoy en día, ¿verdad? Cuando decimos, yo vivo en la gracia, yo ya no vivo en la ley, yo vivo en la era de la gracia. Y mucho lo relacionamos con después de Cristo es la gracia. Podríamos decir que todo lo que está antes de Cristo es lo que conocemos como el antiguo pacto y la ley, y después de Cristo el nuevo pacto y la gracia. Y entonces todos nosotros podemos decir que vivimos en la gracia. Pero ¿qué es vivir en la gracia? ¿Qué beneficios tiene el vivir en la gracia y no vivir en la ley? Y primeramente diríamos, bueno, ese es el mayor beneficio. Ya no tengo que vivir en la ley. Ya no tengo que obedecer todo lo que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahí lo que venía en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ya no lo tengo que obedecer porque ahora vivo en la gracia. Y tenemos muchos ejemplos al respecto, ¿no? Empezamos desde que en el Antiguo Pacto decía que no podíamos marcar nuestros cuerpos. Decía, no marques tu cuerpo. Y entonces decimos, no, pero yo ya vivo en la gracia, entonces ya me puedo tatuar, ¿no? Y aquí hay varios de ustedes que dicen, sí, mira, yo ya vivo en la gracia y tengo mi tatuaje. ¿Qué otra cosa nos decía en el Antiguo Pacto? En el Antiguo Pacto nos decía, no puedes mezclar dos tipos de hilo en tu ropa, porque eso va en contra de la ley. Y hoy en día, si revisamos la etiqueta de nuestra ropa, ¿qué dice? 100% algodón, dicen, ¿no? No, la mía es 100% algodón. Pero ¿qué tal los de 80 poliéster, 20 algodón, no? Y así empezamos a ver la mía de qué es. Porque si traes dos hilos y solo traes un porcentaje y vives en la ley, entonces estás en pecado. No, pero yo ya estoy en la gracia, entonces puedo traer 20 hilos y no importa. La ley también nos decía que teníamos que guardar el día sábado, ¿verdad? Y era una de las peleas con Jesús más fuertes que había. ¿Por qué tus discípulos o por qué tú mismo estás haciendo cosas en sábado? ¿Por qué no guardas el sábado? No podían hacer muchas cosas, o básicamente no podían hacer nada en sábado, porque la ley lo marcaba. Pero ahora vivo en la gracia y entonces ya no debo de guardar el sábado. Y así nos podríamos ir ley por ley diciendo, el beneficio de la gracia es que no debo de obedecer la ley, porque ahora estoy bajo la gracia. ¿Y ese será todo el beneficio que tiene vivir en la gracia? Dicen, pues ya es mucho, ¿no? Eso de la ley como que estaba muy feo. ¿Qué es vivir bajo la gracia? Acompáñame al libro de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5, casi al final de tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5.
Y ahí en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí nos está primeramente diciendo que el Dios de toda gracia nos va a hacer algo en nuestra vida, pero primero tenemos que padecer un poco de tiempo. ¿Alguno de ustedes ha pasado una mala racha en su vida? Dices, a lo mejor ahorita estoy pasando una mala racha en mi vida, y dices, no llevo 1, 2, 3 días, no llevo una semana, no llevo un mes, ya llevo un año, y aquí dice un poco de tiempo. Señor, ¿cuánto es un poco de tiempo, verdad? Muchos decimos, no, pues 3 días ya es mucho. Y los que llevan 1 año, 2 años, 5 años padeciendo. Pero este poco de tiempo, digamos que es relativo, porque saben que para Dios el tiempo no existe. Entonces cada uno va a tener este poco de tiempo. Y después de que pase ese tiempo, nos dice algo muy importante. Él mismo, ¿quién? Dios, el Dios de toda gracia, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces esto tiene que ver con la gracia, y lo vamos a ver al final otra vez. Así que marca ahí en tu Biblia este versículo que es bien importante. Romanos 8:1, yo creo que muchos no sabemos este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una de las cualidades que tiene la gracia es que ya no vivimos en condenación. Si tú estás viviendo en condenación, no estás viviendo en la gracia. Y dices, oye, pero pues eso se oye muy fácil de decir, que no vive en condenación. Pero ¿quién me va a quitar la condenación? El Dios de toda gracia, que después de padecer un poco, después de estar peleando con la condenación, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces tenemos que saber usar la gracia. La gracia no es solo el regalo de Dios de enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros y darnos salvación. La gracia no es solo no obedecer la ley. La gracia va más allá y la tenemos que usar día a día. Por eso aquí nos dice, ¿sabes qué? No hay ninguna condenación. Alguno de ustedes, desde que recibió a Jesús en su corazón, y espero que no haya ninguno que me diga, yo ayer lo recibí, ¿no? Que ya lleves un tiempo, 1, 2, 5, 10 años que aceptaste a Jesús en tu corazón. En todo ese tiempo, ¿ya no has sentido condenación? ¿O de pronto ha venido condenación a tu vida? ¿Verdad? De pronto todos hemos pasado por eso y hemos sentido condenación, pero aquí nos dice, ¿sabes qué? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no vives en condenación, te recuerdo que ahora vives en el Espíritu y todo te fue perdonado, por eso ya no hay condenación. El que trae la condenación es el enemigo. Satanás trae condenación y va a estar atacando nuestra mente. Por eso debemos de estar firmes. Ahora, ¿quién nos va a afirmar? No es que nosotros digamos, ok, me voy a plantar bien firme, voy a leer, voy a estudiar, voy a orar y nada me va a mover. Es importante que lo hagamos, pero no es esa firmeza. Dice, ¿quién nos va a afirmar? El Dios de toda gracia. Si tú te quieres afirmar en tus fuerzas, el enemigo va a terminar ganando la batalla. Pero si tú permites que Dios sea el que te afirme, entonces realmente vas a vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque tu batalla la está peleando Dios. Hay una diferencia entre pelear mi batalla en mis fuerzas y que Dios pelee mi batalla. Pelear mi batalla en mis fuerzas es, estoy en el problema, voy a ir más a la congre, voy a orar más, voy a leer más.
¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? Que estamos en la situación bien difícil y entonces estamos en todas las reuniones, leemos todos los días, oramos todos los días, ayunamos todos los días y hacemos y nos paramos de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación difícil y estamos clamando al Señor. Pero cuando ya todo está tranquilo, se nos empieza a olvidar leer, se nos empieza a olvidar orar, mucho menos ayunar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos buscando en nuestras fuerzas el favor de Dios, la ayuda de Dios. Y como cuando en teoría todo va bien, no necesitamos ese favor de Dios, se nos olvida. Y es ahí cuando empiezas a vivir religiosamente y dejas de vivir en la gracia. Por eso el que te va a firmar, por eso el que te va a llevar y establecer es Dios. Ahora, no te estoy diciendo entonces no leamos y no oramos y no hacemos, no, tenemos que hacerlo, pero porque vivimos en la gracia. Y porque queremos conocer más acerca del Dios de la gracia. No porque si leemos, oramos y ayudamos significa que Dios nos va a ayudar más. Porque entonces la gracia ¿en dónde queda? Y a veces nuestra mente le cuesta trabajo entender esto. Por eso, para el mundo, para el que no le conoce, el evangelio es una locura. ¿Cómo que no tengo que hacer nada para recibir el favor de Dios? ¿Cómo que no tengo que hacer más para que Dios me bendiga? ¿Dios te pidió algo para darte salvación? No. ¿Dios te pide algo para su favor? No, porque todo es por gracia. Y eso es a veces lo que no llegamos a entender. La semana pasada les explicaba eso. Cuando llegaste a Jesús, recibiste ese regalo de gracia y todo fue gracia, 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 y tú no hiciste nada. ¿Por qué después de un tiempo tienes que hacer para seguir recibiendo la gracia? Es que ahora tienes que orar, tienes que leer, tienes que congregarte, tienes que servir en los ministerios. ¿Por qué no te dijeron eso antes? Tienes que hacer todo esto para recibir la salvación y vivir en la gracia. ¿A alguien le dijeron así? Tienes que orar, leer, ayunar, 1000 cosas para recibir la gracia y el perdón de Dios. ¿Alguien recibió eso? Porque les hablaron un mal evangelio. No, ¿verdad? Dijimos, no necesitas nada. Lo único que necesitas es creer en Dios. Y entonces vas a ser salvo y vas a vivir en la gracia. Pero después de eso como que nos cambian el chip y ahora tenemos que hacer para seguir viviendo en la gracia. Y es ahí en donde no comprendemos qué es la gracia. Por eso muchas veces vivimos en condenación. Hoy no leí, hoy no oré, hoy no ayuné, hoy fallé y pequé. Y entonces el enemigo trabaja la condenación. ¿Por qué? Porque no has aprendido a vivir en la gracia. Y con esto no te estoy diciendo, entonces no lo debo de hacer. No, porque vivir en la gracia y entender lo que Dios hizo por ti hace que hagas, que leas, que oras, que hagas frutos del Espíritu Santo, porque Cristo vive en ti. Porque tú quieres conocer más acerca del Dios de la gracia. Y entonces es una necesidad a tu vida el orar, el leer, el pasar tiempo con Dios. Cuando estás en ese tiempo con Dios y Él viene, entonces tú le ves y ves su gloria y sientes que está ahí contigo, y lo único que puedes hacer es alabarle y adorarle, porque es algo natural que sale en nosotros. Entonces tenemos que aprender a vivir en la gracia. Primera de Pedro, ahí donde estábamos, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál es esa verdadera gracia de Dios? En donde Dios, el Dios de toda gracia, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Y cómo va a ser todo esto? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Pero no es que yo lo haga, voy a leer toda la Biblia y voy a quedar bien fortalecido. Voy a orar 3 horas diarias y voy a quedar bien fortalecido. Porque eso no va a hacer la diferencia. Es Dios quien lo va a hacer a través de su palabra. Espero y me esté explicando. Si nosotros nos sentamos a leer la Biblia y a orar porque lo tengo que hacer, porque eso me va a fortalecer, porque eso me va a hacer más espiritual, nada va a hacer en nuestra vida. Pero si nosotros nos sentamos, oramos, leemos porque queremos que Dios haga algo en mi vida, entonces Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar el crecimiento. ¿Sí me explicó? Entonces no es lo que yo logre hacer en mis fuerzas, es lo que Dios hace a través de su palabra en mi vida. Yo no tengo que hacer nada, porque yo no lo voy a hacer. Pablo, el apóstol por excelencia, nos dejó toda la doctrina en todas sus cartas. Tú cuando estás leyendo todas las epístolas de Pablo, todas sus cartas, vas a encontrar toda la doctrina y todo lo que debe de saber un cristiano, hacer y no hacer. Lo vamos a encontrar en todas. Pero déjame enseñarte algo que muchos de nosotros pasamos por alto cuando leemos a Pablo y sus epístolas. Así que vamos allá a Romanos, capítulo 1, rápidamente. Y te lo dejo de tarea. Todas sus epístolas vas a leer los primeros versículos. Su saludo. ¿Cómo inicia Pablo? Pablo empieza hablando y él no es que empiece diciendo, bueno, primero voy a saludar y luego ya voy a empezarles a hablar de doctrina o los voy a regañar. Y primeramente, para que sientan bonito, les voy a hablar bonito, pero luego ya me meto a la palabra. Pablo era directo y cada carta, desde el primer versículo o desde su primera introducción, Pablo empezaba a enseñar. Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les empieza a hablar a los romanos, pero les dice algo bien importante al principio. Antes de enseñarles cualquier cosa, les dice gracia y paz. Dices, bueno, su saludo está bien. 1 Corintios 1, y esto lo vas a leer después en tu casa. 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Filemón 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí revisa las epístolas. Todas sus epístolas le empiezan diciendo
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Será importante la gracia? Si Pablo lo mencionaba tanto, una de las cosas que cada uno de nosotros debe entender es la gracia. Y a veces damos por hecho que todos entendemos la gracia, porque vivimos en la gracia. Y damos por hecho que todo el mundo lo entiende y sabe qué es, cómo funciona. Es por eso que dentro del Evangelio siempre habla de hablar el verdadero Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El del Señor Jesucristo, que es la gracia. Y a veces solo lo dejamos en Cristo murió por nosotros. No merecíamos la salvación, no merecíamos el amor de Dios, pero por gracia somos salvos. Y los que vamos un poquito más es: ya no vivo en la ley, ahora vivo en la gracia. Y hasta ahí queda. Pero si Pablo nos los menciona en todas sus cartas, y es el principio, por algo debe de ser, porque podemos conocer toda la doctrina y saberla de memoria, pero si todo eso no lo ponemos en la gracia, nos volvemos como los fariseos, nos volvemos como los escribas, que ellos conocían la ley, ellos se la sabían de memoria, pero no sabían usarla realmente. Lo que hacían era condenar a la gente y decirle: tú nunca serás salvo porque no puedes obedecer la ley. Y a veces eso hacemos nosotros. No leíste, no oraste, no te congregaste, no fuiste al grupo en casa. Te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no entendemos la gracia. Entonces ya no debemos de congregarnos, ya no debemos de orar, ya no debemos de leer. No, lo hacemos porque vivimos en la gracia, pero no lo hacemos porque si lo dejamos de hacer, entonces me va a pasar algo malo, entonces voy a perder mi salvación. Lo hacemos porque realmente estamos agradecidos con Dios, no porque lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer. Porque yo no puedo dejar de leer, yo no puedo dejar de orar porque quiero conocerle más. Yo no me puedo dejar de congregar porque ahí está mi familia. ¿A alguno de ustedes no le gusta estar en su casa? No levante su mano. Pero en teoría a todos nos gusta estar en nuestra casa, ¿verdad? Ahora, ¿a cuántos, y no levanten su mano, a cuántos les gusta estar solo en su casa? Uy, voy a llegar y mi casa está sola para mí. Tal vez dices, pues sí, unas horas, un día para mí sola la casa, la disfruto. Pero ¿qué pasa después de 2, 3, una semana solo en tu casa? Como que empiezas a extrañar al que ronca, como que empiezas a extrañar al de: mamá, tengo hambre, mamá, la comida, ¿no? Algo empiezas a extrañar en tu casa, dices, como que falta algo, ¿no? Por lo menos el perro que me ladre. Porque nos gusta estar en casa con la gente. Soy una persona que a mí lo que me gusta en la comida es estar con las personas, con mi esposa, con mis hijos. No me gusta comer solo. Soy una persona que prefiero no comer a comer solo. Digo, no, al rato llego a mi casa a comer, porque si no me tengo que sentar en algún lugar yo solito a comer, o en mi casa, y no por flojo, digo, mejor al rato que llegue mi esposa ya como con ella, ¿no? Porque eso de meterme, porque me deja comida, cuando me deja solo me deja mi comida, pero eso de meterla al microondas, calentarla y estar comiendo solito, como que no se me da. Necesito compañía.
¿Por qué? Porque quiero estar con la gente que amo. Lo mismo me sucede aquí en la iglesia. De repente hay días que no puedo venir y extraño el estar con todos ustedes, saludarles, verles las caras. ¿Por qué? Porque extraño a la gente que amo. No vengo porque tengo que venir. Bueno, es que tú tienes que venir porque si no, ¿quién comparte? ¿Quién abre la puerta? Entonces tengo que ir porque me toca compartir. ¿Se imaginan que yo viniera porque tengo que compartir? ¿Qué recibirían? Es por gracia del Señor Jesucristo, algo. ¿Me explico por qué no es tengo que hacer? Lo hago porque vivo en la gracia, amo a Dios y entonces hago las cosas. Las hago porque Él me fortalece para hacerlas, Él me afirma para hacerlas, Él me establece para hacerlas. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchas personas nos dicen o predican un evangelio medio raro, que dicen que sí, es verdad, la ley la dio Moisés, pero Jesucristo vino a terminar con eso y ahora vivimos en la gracia y ya no tenemos que obedecerlo. Si lo dejamos hasta ahí y no se explica bien, vamos a caer en un error. ¿Cuál es el error? Decir que la ley estaba mal y por eso no debemos de obedecerla. Y si la ley estaba mal, ¿quién puso la ley? Dice, Moisés trajo la ley, ¿no? Aquí nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿La ley la trajo Moisés? Dice, por medio de Moisés fue dada la ley. Entonces él solo fue un medio para poner la ley. ¿Quién puso la ley? Dios. Pero si la ley está mal, entonces ¿quién se equivocó? Dios. Dios se equivocó porque puso una ley que estaba mal y entonces tuvo que hacer una nueva ley para que funcionara. Entonces Dios se equivocó porque la ley está mal. ¿Se dan cuenta cuál es el peligro de caer en esto? De, la ley, fuchi, está mal, no sirve. ¿Qué es lo que estuvo mal en la ley? La ley no es que fuera mala, el problema fue el hombre que no pudo obedecer la ley. Y Dios sabía que no la iba a poder obedecer, por eso nos dice, la ley fue dada para que te dieras cuenta que eres pecador. Para eso fue la ley. Ya lo expliqué en conferencias anteriores, búsquenlas ahí en YouTube, en la serie del Evangelio, pero la ley fue dada para eso, para que nos diéramos cuenta de que somos pecadores, porque si la ley no existiera, no existiría el pecado. Así de sencillo, no sabrías qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo distinguiríamos eso? Si pensamos como el hombre, como el mundo piensa, dice que el hombre fue evolucionando, ¿no? Y que de pronto no entremos en el principio. Pensemos que de alguna forma el hombre ya empezó a ser el cavernícola y no hablaba, ¿no? Era ¿no? Y de repente así su cerebro evolucionó y ¡fuego! ¡Fuego! Y su palabra, fuego, 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 ¿no? Y así empezó a evolucionar el cerebro. Y se dio cuenta que hacía hambre, comer, mamut, ¿no? Y comía mamut. Y así fue evolucionando. Y de pronto evolucionó un poco más y dijo, matar es malo. Matar mamut, no malo. Matar hombre, sí malo. Y fue poniéndose sus propias reglas. ¿Cómo sabía el hombre en su evolución qué era bueno y qué era malo?
¿Cómo evolucionó ese cerebro para descubrir qué era bueno y qué era malo? O de pronto evolucionó el siguiente personaje y dijo: oh, voy a crear la Constitución. Y yo creo que es malo robar. Sí, es malo robar. Y apropiarte de un terreno que él dijo que ya era suyo, también es malo. Y así fue poniendo leyes porque se le fue ocurriendo. Porque pues a alguien se le tuvo que ocurrir esas leyes, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido? Codiciar a la mujer de tu prójimo va a ser malo. Pero de pronto vemos que había civilizaciones, y hoy en día todavía existen, ¿no? Que dicen: tú puedes tener todas las esposas que quieras, eso no tiene nada de malo. Mientras las mantengas a todas por igual, puedes tener las que quieras. Y algunos de ustedes: no, pues dime dónde es ese país, me voy a ir a vivir para allá. Y otros decimos: con una tengo, Señor, con una tengo. No es cierto. Ahora sí está mi esposa allá, tengo que comportarme un poco más. ¿Quién empezó a poner esas leyes según el hombre? Según el mundo, ¿cómo se pusieron esas leyes? En la Biblia nos lo explica claramente. Dios puso leyes para que supiéramos qué es bueno y qué es malo. Un ser superior, un ser que tiene toda la sabiduría, dijo: estas son las leyes que debes de seguir. Entonces no es que la ley sea mala y no la tengamos que obedecer. Ahí caemos muchas veces en un error. Si nosotros decimos la ley es mala, está mal, estamos diciendo que Dios se equivocó al escribir esa ley. Lo que Pablo nos intenta explicar es decir: ¿sabes qué? La ley está para que te des cuenta de que eres pecador. Por gracia ahora eres salvo y ahora vives en la gracia. Ya no tienes que ser esclavo del pecado, ya no tienes que vivir ahí, porque ahora Cristo vive en ti. Y las obras que vas a hacer son las del Espíritu Santo. Entonces, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta la diferencia de vivo en la ley, tengo que obedecerla, a vivo en la gracia, Cristo vive en mí, y por eso, por vivir en el Espíritu, ya no tengo que obedecer la ley? Ahora, ya no la tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, obedecer la ley era para ser salvo. En el Nuevo Pacto, en la gracia, no obedezco la ley porque no necesito salvación, ya la tengo. Pero ¿por qué obedezco la ley? ¿Por qué cuando aceptaste a Cristo dices: dejo de obedecer la ley, entonces voy a codiciar a la mujer de mi prójimo? Porque ya vivo en la gracia y ya no tengo que obedecer la ley. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Ahora, ¿el Espíritu Santo me va a dejar andar ahí codiciando a la mujer de mi prójimo? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahora hay alguien en nosotros que nos recuerda la ley. Hay alguien en nosotros que te dice: hey, eso que vas a hacer no está bien, pero yo no lo he leído ahí en la palabra, pero yo sí lo sé. El Espíritu Santo te dice: yo sí lo sé. Entonces tienes que obedecer la ley, porque el Espíritu Santo te lo está recordando. El Espíritu Santo mora en ti. Eso que el mundo llama conciencia, que a veces esa conciencia es más negra que otra cosa, pero eso que el mundo dice que es conciencia, nosotros le conocemos como Espíritu Santo. Y es el que va trayendo ese deseo de hacer el bien e ir en contra de lo malo.
porque el Espíritu Santo quiere que hagas buenas obras. Y es lo que Jesús se lo pasó explicando. ¿Qué nos decía Jesús? Yo hago lo que mi Padre me dice. Ahora el Padre le va a estar diciendo: róbate ese dinero, tranza a tu prójimo. ¿Dónde encontramos lo que Dios quiere que hagamos? En su palabra. Conforme más conozcas la palabra, el Espíritu Santo va a tener más de dónde hacer para cada uno de nosotros. El panorama se va abriendo. Vamos conociendo más quién es Dios, qué quiere para nosotros. Porque Él dijo: hey, yo tengo planes para ti. Yo quiero hacer cosas contigo. Pero si tú no me dejas, si tú no me das herramientas, ¿cómo quieres que las haga? Por eso leemos, por eso oramos, por eso nos congregamos, para ir creciendo y que el Señor vaya haciendo en nuestras vidas. Hechos capítulo 4. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ok? Y hasta ahí lo entendemos todos, ¿verdad? Decimos: oh, sí, los apóstoles daban testimonio y estaban compartiendo el evangelio. La iglesia primitiva, sus inicios obviamente estaban bien encendidos, pero mira lo que dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo la gente podía saber la abundante gracia que había en ellos? Porque el poder lo podían ver, decían: uy, no, es que ellos están hablando y reciben las lenguas y sanan enfermos, ¿no? Y echan fuera demonios, y ahí estamos viendo el poder. Pero ¿y la abundante gracia? ¿En dónde la veían? ¿Sabes en dónde la veían? Hacían lo mismo que Jesús. No condenaban a nadie. Los animaban a seguir. Hey, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Gracia. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Hechos capítulo 6, versículo 8. Ahí adelantito. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Saben en dónde me doy cuenta de que Esteban caminaba en la gracia? Cuando estaba a punto de morir. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Hey, Señor, yo los perdono. No mires lo que están haciendo. Yo los perdono. Estaba dando de gracia lo que recibió de gracia. Y nosotros ya me vio feo, ya no le voy a hablar. No me saludó, ya me voy de la congre. Hechos 20, Hechos capítulo 20, unas hojitas adelante, versículo 32. Y ahora, hermanos, 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Miren, en serio, los dejo ahí con Dios, los encomiendo a Él. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El poder para sobreedificar. ¿Qué tiene el poder? Dios. Y la palabra de su gracia.
Eso es lo que nos va a sobreedificar. Vamos creciendo, pero nos va a sobreedificar cuando entendamos el poder de la gracia. No vivo un cristianismo religioso porque tengo que hacer las cosas. Vivo en la gracia porque quiero hacerlo, porque Cristo vive en mí y el Espíritu Santo me lleva a hacer buenas obras. Obedezco la ley porque el Espíritu Santo me redarguye, porque amo a mi Padre y no quiero entristecerlo. Obedezco la ley. ¿Me explico qué es vivir en la gracia? Entonces, por eso, Romanos 6, versículo 15, y con esto cierro. Romanos 6, 15. ¿Qué? Pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí viene la parte que quiero que entiendan. Tú vas a ser esclavo de alguien, del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Si tú vives un cristianismo religioso, eres esclavo del pecado, de la ley, porque quieres obedecerlo en tus fuerzas. Quieres seguir alcanzando la salvación en tus fuerzas. Voy a leer, voy a orar, voy a congregarme porque lo tengo que hacer, porque si lo dejo de hacer, voy a perder mi salvación. Y a veces yo se los he dicho a algunos de ustedes, te vas a enfriar, vas a irte al mundo porque dejas de leer, porque dejas de orar, porque dejas de congregarte. Y hasta cierto punto es verdad. ¿Por qué? Porque si eres una persona que no ha entendido vivir en la gracia, te mantienes en el cristianismo porque te congregas, porque aquí la gente te va diciendo, hey, eso no lo hagas, y porque lees a la fuerza, pues por lo menos se te queda algo, porque la palabra es viva y eficaz. Por eso se te queda algo. Y entonces ahí medio estás ahí. Pero cuando te apartas, dejas de leer, dejas de congregarte, ya no hay nadie que te diga algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti lo vas apagando, lo vas contristando, y tu mente y tu corazón se va entenebreciendo hasta que dejas de escuchar al Espíritu Santo. Por eso terminan apartados. Pero si tú eres un cristiano que realmente dices, bueno, no es que yo realmente quiero, pero en tus fuerzas estás leyendo, estás orando, estás sirviendo, porque lo tengo que hacer, porque quiero agradar a Dios, porque quiero servirle, porque quiero estar bien con Él. Déjame decirte un secreto. No es por lo que hagas que Dios te ama, que le agradas. No es por lo que hagas. Es porque es Dios y te ama, hagas o no hagas. Si te dio salvación, si te dio a su único hijo, siendo como eras, ¿crees que te va a dejar de amar? ¿Porque no viniste a servir? ¿Porque te quedaste dormido? ¿Porque te quedaste en casa tomando chocolate en esta lluvia? No, Dios te sigue amando, porque ya te dio el mayor regalo, el don de su fe, el don de su gracia, a su Hijo.
Entonces no es que tú hagas para que te ame más. Lo hacemos porque entendemos esos regalos que nos dio. Mi hija apenas en la semana me dio un regalo, una cartita. Agarró su hoja, la empezó a recortar, le puso mi nombre, no me digan cómo, pero ahí estaba, ya dice que ese era mi nombre, un corazón, y me lo dio. Y yo, hija, yo quería un auto, quería unas estampas del Panini, hija, como una hoja ahí, toda fea. Ahí la tengo pegadita mi cartita. No es porque se esforzó y me la hizo, o sea, solo la amo y tengo mi cartita porque es mi hija. Y me haya dado o no me haya dado carta, la sigo amando de la misma manera. Me explico cómo es con Dios. No es porque, yo soy un fiel servidor y nunca falto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero no significa que a ti te ame más que a mí. ¿O ustedes creen que Dios me ama más a mí que a ustedes? Pues no, a mí me ama más. ¿A quién ama más de los que estamos aquí? Dicen, nos ama más a nosotros que los que están en línea. Porque nosotros sí venimos con frío y todo. ¿Será? ¿O nos ama más? ¿O nos ama por igual a los que estamos aquí y a los que están en línea? Igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre quedarte en casa y estar aquí? Sí hay mucha, pero con Dios no hay ninguna. Porque Dios entiende por qué te quedaste en casa. Entiende que te quedaste porque estás enfermo. Entiende que te quedaste porque te quedaste dormido. Entiende que lo viste nublado y querías quedarte con un chocolatito. Entiende la razón. Y no dice, ahora te voy a mandar enfermedad. Te voy a dejar de bendecir. Lo entiende. Porque vivimos en la gracia. No era como antes, tenemos que obedecer las fiestas, y si tú no vas a esa fiesta solemne, ya, pecado al infierno. Porque si ellos faltaban a alguna de esas fiestas, ya, no estaban obedeciendo la ley. Si Dios no nos condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar a nuestros hermanos? Pero eso sí, su palabra es clara, nos dice, exhórtense unos a otros en amor. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que uno se vaya a apartar viendo los tiempos tan cerca. Por eso es importante congregarnos, estar unos con otros, pero en amor. No señalándoles y diciéndoles, pecador, no viniste. Porque Dios no nos llamó a eso, nos vivió a vivir en la gracia. Espero que con esto me explique un poco más. Después quiero dar una serie de la gracia. Cuando acabemos de hablar del Evangelio, quiero entrar un poco más, porque la gracia, vivir en la gracia es bien importante, porque es en lo que vivimos hoy en día. Y la gracia es tan enorme, tan abundante, que en cualquier aspecto de la vida la vamos a encontrar. En todos. Por eso Pablo empieza escribiendo siempre, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque es algo fundamental para nuestras vidas y poder día a día vivir ahí. Entonces, ya no vivimos en condenación porque Cristo vive en mí. Ya no hago la ley porque tengo que hacerla. Hago la ley porque el Espíritu Santo me está diciendo, me está recordando, eso no se hace, porque el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, termino con el versículo que les leí al principio. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Familia, todos los días pide por la gracia de Dios en tu vida, que te afirme, que te perfeccione, que te afirme, que te fortalezca y que te establezca, para que puedas seguir viviendo una vida como Dios quiere, que no nos apartemos a derecha ni a izquierda. ¿Quién va a hacer eso? El Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, que están viendo esta transmisión. Padre, revélanos más de tu gracia a nuestras vidas. Revélanos y haznos ver que tu gracia sobreabunda y que es para nosotros. Revélanos más en cada aspecto de nuestras vidas que es vivir en la gracia. Y perdónanos si hemos vivido en la ley creyendo que vivimos en la gracia. Perdónanos si hemos abusado de la gracia, porque ese regalo entendemos que viene por tu Hijo Jesús, por su muerte y su resurrección. Perdóname si he abusado de ella. Yo te pido que limpies mi corazón, que lo quebrantes, que entre luz, para que ya no esté entenebrecido, para que ya no esté duro y pueda volver a escuchar al Espíritu Santo y me redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que aprenda a dar de gracia lo que recibí de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, los amo, que el Señor los bendiga.